Muy bien, vamos a estar ahora hablando de lo que son lenguajes de programación. En realidad, quiero un poquito que te pongas en contexto cuando hablemos de lenguajes de programación. Pero en realidad vamos a hablar más profundamente de lo que es un lenguaje y vamos a complementarlo con lo que es la palabra programación. Tú sabes que para que las personas podamos comunicarnos entre nosotros utilizamos un lenguaje hablado. ¿Qué quiere decir eso? De que de alguna manera hay una persona que emite algún fonema, ¿sí? Este fonema viaja por el medio y esta persona es capaz de recibir, ¿no? Tenemos un emisor y tenemos un receptor como tal. Pero para que lo que está comunicando esta persona pueda ser entendido por esta otra, tiene que haber un lenguaje de comunicación, ¿sí? Nosotros utilizamos un lenguaje que comúnmente es un lenguaje hablado, representado por los fonemas que pronunciamos a través de nuestra boca, ¿no? Y desde niños nosotros aprendemos a comprender esta combinación de fonemas, vocales, consonantes, sabemos armar sílabas, etcétera, etcétera. De tal manera que cualquier oración, párrafo que pueda transmitir una persona, esta persona con su oído puede percibirlo y traducir esa combinación de fonemas a algo entendible. Esto es un lenguaje de comunicación. En nuestro contexto nosotros estamos hablando de computadoras. Entonces las computadoras también tienen un medio de comunicación con nosotros, ¿no? Los usuarios. Todos los usuarios comúnmente utilizamos interfaces para poder comunicarnos con el computador y darle instrucciones. Utilizamos el teclado, utilizamos el mouse, inclusive podemos llegar a utilizar, yo que sé, un micrófono para dar una instrucción al computador. De tal manera que el computador pueda comprender lo que nosotros tratamos de instruirle. Sin embargo, el computador tiene un propio lenguaje que comúnmente se lo conoce como lenguaje máquina. Este lenguaje máquina es un lenguaje a bajo nivel que, como ya también te he explicado anteriormente, para la máquina no hay más que o está prendido o está apagado, una combinación de unos y ceros. Entonces la idea es de que cualquier cosa se lleve a este entorno. Recuerdas que si por decir tú hablas inglés, ¿ya? Y yo solamente hablo castellano, para que tú puedas o comprender lo que yo hablo o entender lo que yo estoy hablando, necesitas acá de en medio alguien que pueda hacer el trabajo de intérprete o traductor, ¿verdad? O traductor. Entonces, hay una persona, bueno, puede ser que sea un dispositivo, pero siempre tenemos un medio al cual le llega la información, lo traduce y te facilita información de tal manera que esta persona pueda comprender lo que está tratando de decir esta otra. Entonces, de la misma manera, nosotros utilizamos las interfaces que nos facilita un computador para poder dar instrucciones. Entonces, acá de en medio del computador hay intérpretes, hay elementos o aplicaciones, si quieres verlo así, que hacen este trabajo de traducir estas instrucciones que damos a través de los dispositivos o los periféricos de entrada a la computadora, a traducirlos a este esquema de unos y ceros, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que se interactúa con un computador. Sin embargo, en la asignatura nuestra intención es crear, ¿no? Diseñar, por lo menos aprender en una primera fase, a nivel básico, a crear pequeños programas. ¿Ya? Pequeños programas que puedan realizar ciertas acciones dentro del computador. Entonces, para ello, nosotros tenemos que comprender cómo trabaja la máquina, es decir, de qué manera puede realizar ciertas acciones. Seguramente para nosotros llegar a aprender el lenguaje máquina nos costaría un montón, ¿sí? Sería muy complejo para nosotros que nos estamos iniciando en este contexto. Entonces, en ese sentido es que surgen los famosos lenguajes de programación. Alguna vez has debido escuchar de este contexto, lo que es un lenguaje de programación. Entonces, el lenguaje de programación se podría decir que es un lenguaje, como dices, un esquema de normativas, de palabras reservadas, de caracteres que están diseñados para que cierta persona, a través de ese lenguaje, ¿sí? A través de un lenguaje de programación, pueda comunicarse con la computadora y pueda crear programas, ¿sí? Entonces es indispensable comprender la importancia de lo que es un lenguaje de programación. Las personas que se dedican a este contexto de desarrollar, diseñar y crear programas de índole informático, obviamente están muy familiarizados con lo que es un lenguaje de programación, es decir, conocen. Al igual que en nuestro contexto, en nuestro diario vivir en el mundo,
tenemos una infinidad de agrupaciones de personas que viven dentro de una sociedad y hablan un determinado lenguaje, y entre ellas sí se pueden comprender. De la misma manera, en el contexto informático existe una infinidad de lenguajes de programación. Es decir, existen muchas formas de poder diseñar o crear programas aprendiendo a utilizar o la sintaxis de un lenguaje de programación. Entonces recuerda que un lenguaje de programación no es más que una serie de normativas, de palabras, de esquemas que son propios del lenguaje para poder crear programas que puedan ser ejecutados e interpretados por un computador, ¿sí? Entonces la idea va a ser a lo largo de este curso de poder aprender algún lenguaje de programación. Entonces has debido escuchar alguna vez, ¿sí?, bastantes plataformas en el contexto de afuera que nos dan muchos servicios. Por ejemplo, Google es una plataforma, es una empresa muy grande que nos facilita muchos de los servicios que consumes en tu celular. Y todas estas aplicaciones, para que puedan funcionar y puedan interactuar con todos los medios que tú tienes acá en tu dispositivo, me refiero, yo que sé, a tu cámara, a tu teclado, a tu pantalla, a tu sensor de tu huella, yo que sé, un lápiz óptico, etcétera, etcétera, son aplicaciones que han sido diseñadas dentro de un lenguaje de programación, de tal manera que la aplicación pueda traducir ciertas acciones, ciertas interacciones con el usuario a un lenguaje máquina que el computador o el dispositivo pueda interpretar y comprender, ¿no? Entre algunos de ellos, si tú ves acá, Google, por ejemplo, ha sido desarrollado con un lenguaje interesante, por ejemplo, C++, que es uno de los lenguajes más populares y más conocidos, si bien un tanto abstracto, pero es un lenguaje muy potente. Existen entre otros Java, C#, utiliza JavaScript, Python, entre otros lenguajes de programación, todos los servicios que, por ejemplo, Google te facilita. Entonces, si tú quisieras, por decir, proyectarte a querer trabajar en una empresa de esta índole, entonces es necesario que tú de alguna manera vayas aprendiendo algunos de estos lenguajes. Inicialmente nosotros en la asignatura vamos a optar por aprender este lenguaje, C++. Por ejemplo, si alguna vez jugaste con alguna aplicación de consola antigua, por ejemplo, si estos Nintendo ha sido desarrollado en muchos de sus elementos, en muchos de sus videojuegos y sus consolas en C++, entre otros en Java, ¿sí? Puede ser que alguna de estas plataformas utilice alguno de estos o no, pero existen muchas plataformas que utilizan diferentes lenguajes de programación y van combinando las potencias que tienen estos lenguajes de programación para poder crear programas que de alguna manera puedan rendir o dar un servicio a un determinado usuario, ¿ya? Entonces, a la larga, tú te vas a ver en este contexto, ¿sí?, encerrado en un computador, donde vas a empezar a utilizar alguno de estos lenguajes para poder empezar a crear programas. En este curso, tú no vas a estar creando programas que ya, por decir, trabajen con la cámara del celular, yo que sé, que permitan reconocer audio. No. Vamos a introducirnos a los fundamentos, a las bases. A los fundamentos. Si alguna vez, tal vez alguno de ustedes, yo que sé, ha optado por querer aprender el inglés, ¿sí?, tú no directamente de la noche a la mañana aprendes el inglés y tienes la facilidad de pronunciar. Existen fundamentos que tienes que tener para poder aprender el inglés, desde la manera en la que se escribe el lenguaje, la manera en la que se pronuncian las palabras, la manera en la que tienes que combinar, ¿sí?, los elementos propios del lenguaje, es decir, el nombre, la acción, ¿sí?, si es presente pasado, si es presente futuro, etcétera, etcétera, las reglas del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente, cuando tú aprendes inglés, por ejemplo, te enseñan lo más básico, cómo saludas, cómo dices, cómo estás, cómo te despides, aprendes ciertas palabras. Entonces, en ese contexto, en el curso que estamos incursionando, vamos a estar viendo primeramente los fundamentos y las bases para poder crear un lenguaje de programación, para poder utilizar en realidad un lenguaje de programación, que en este caso va a ser C++. Considera que para que tú puedas o tengas la necesidad de poder hablar un determinado idioma, tiene que haber algo de por medio, ¿no? Entonces, para poder hablar, ¿sí?, tú no aprendes de por sí solo. Si es que quisieras hablar un lenguaje verbal, por decir, necesitas tener siempre un desafío. Entonces, tú vas a interactuar con otras personas para poder ir mejorando tu aprendizaje en cuanto a lo que es un lenguaje hablado. Me refiero, por decir, en este caso, como ejemplo, al inglés. En nuestro contexto, nosotros vamos a aprender un lenguaje de programación y vamos a tener pequeños desafíos que de alguna manera nos van a permitir solucionar estos desafíos utilizando, como te digo, las bases y los fundamentos de un determinado lenguaje de programación. En el contexto de nuestra sociedad, en el mundo, existe una infinidad de lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene obviamente su fuerte, ¿sí?, es decir, que sirve para un determinado contexto. Entonces, a lo largo de tu formación en la carrera, si es que
tú te vas a adentrar a lo que es programación, vas a ir experimentando con diferentes lenguajes. Y si en este contexto tú estás aprendiendo simplemente a programar para desarrollar pequeñas aplicaciones que te permitan automatizar ciertos procesos, inicialmente nuestra base siempre va a ser C++. ¿Sí? Con esto, por ejemplo, acá me refiero a que existen diferentes tecnologías, plataformas. Por ejemplo, HTML tal vez alguien a la larga puede decir que no es un lenguaje de programación, pero bueno, en realidad son elementos que permiten crear tecnologías. Entonces acá hay muchas tecnologías que van a estar de medio para poder crear aplicaciones interesantes. Muy bien, entonces ya con este contexto tú sabes qué es un lenguaje de programación. En pocas palabras, vamos a aprender la normativa que tiene un determinado lenguaje de programación para poder crear programas. Si por decir, tú quieres comunicar y yo que sé, crear un texto en castellano que indique que vas a primeramente saludar, ¿ya? Eso, por ejemplo, es una forma de poder entablar una conversación, hablar de un tópico y finalmente despedirte y agradecer. Por ejemplo, este sería, se me ocurre, una serie de pasos que tú tendrías que hacer para entablar una conversación con alguien desconocido. Entonces, para poder saludar, tú conoces que en nuestro lenguaje existen diferentes formas. Entonces, en un contexto puede ser que saludar simplemente sea ¿qué hubo?, ¿no? ¿Cómo es? Como en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué tal?, ¿no? Entre otros. Entonces, existen diferentes formas. Nosotros vamos a estar incursionándonos en las bases, ¿sí? Para poder crear pequeños programas con un determinado lenguaje. Entonces, hablar de un tópico, por ejemplo, uno puede decir el cielo es verde y escribirlo así: verde, cielo es, ¿no? Por ejemplo, acá hay palabras en nuestro idioma que de alguna manera no tienen correlación, no están coordinando adecuadamente, ¿no? Entonces, para que tú puedas armar una oración correctamente, te han enseñado que comúnmente tenemos primeramente el sujeto o el nombre o sustantivo, si quieres hacerlo así, verlo así. Por ejemplo, acá podría haber colocado él. Entonces tenemos el artículo, el nombre, la acción y el adjetivo. El cielo es verde, por decir. O algo que niega, por el cielo no es verde. Entonces, todo esto uno lo va aprendiendo a lo largo que va, aprendiendo el lenguaje como tal. Entonces, en la asignatura te voy a estar explicando de qué manera tenemos que respetar el orden de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si bien nosotros utilizamos un alfabeto que tiene 27 letras, tenemos que saber cómo armar estas letras. No existe, por ejemplo, esta palabra. Erdef, no hay estas palabras, ¿verdad? Entonces la idea va a ser armar correctamente. Entonces acá tenemos normativas para poder armar palabras. De la misma manera, en un lenguaje de programación vamos a estar considerando todos estos aspectos, ¿no? Y obviamente que podríamos seguir hablando más. Simplemente hice la analogía para que puedas comprender lo que es un lenguaje de programación.